Quiero primero sintetizar lo que es inteligencia comercial, lo que es el BI, y nosotros, por mi naturaleza, trato de entender un mundo comercial y ser un área híbrida para llevar esa información o ese mundo comercial al área técnica, al área más dura, al área más fría, digamos, donde se encuentran todos estos datos, donde está esa gobernanza de la que hablamos, de la que hemos escuchado hasta ahora. Una planificación técnica y estratégica en la inteligencia comercial, que es el BI, y la importancia de gestionar un equipo de analistas que entienda las necesidades del negocio, además de velar por el correcto uso y cuidado de nuestro principal activo, el dato. Entendiendo, sí, que el dato es un activo fundamental, así como cualquier otra parte de la empresa, como cualquier otro activo, para poder tomar decisiones ágiles y veloces. Preparé una pequeña agenda donde voy a hablar de un contexto de qué es mi dinero, de nuestro equipo de analistas de BI, cómo logramos nuestros objetivos y además cuál es nuestro marco de referencia, que es el DAMA, como bien antes mencionaron los otros exponentes. ¿Qué es mi dinero? Mi dinero es una fintech uruguaya en la cual tiene una colocación de más de 1 millón de plásticos de tarjetas prepagas bajo el sello de Mastercard. Podrán imaginar que en un país de 3 millones de personas tener ya una colocación de 1 millón de plásticos genera una gran cantidad, es un share importante y genera una gran cantidad de transacciones para lo que es toda la data que recibimos, ¿verdad? Mi dinero se considera o es una YEDE, la cual está certificada por el Banco Central de Uruguay. Y paso a decirles o a comentar lo que es nuestro equipo de analistas. Acá, ¿por qué? Y me pareció interesante presentarlo de esta manera porque les quiero dar a entender cómo una organización de la estructura de la empresa se acerca a lo que serían las realidades del negocio y las realidades del dato. Tenemos una primera línea gerencial en la cual está la gerencia general y la gerencia de tecnología, donde en una segunda línea tenemos una gerencia de datos y soluciones analíticas, que en esta gerencia parte o nace mucho lo que es el gobierno de los datos. Seguido tenemos una gerencia de inteligencia comercial y marketing y tenemos todo el mundo comercial. Hice un juego de colores, que espero que se vea bien en esta pantalla, pero coloqué del lado, en este caso el lado derecho, el mundo del negocio, donde está el tarjetaviente. Lo que en mi vida profesional yo conocí, o lo que se le llama como la calle dura, donde está el negocio, donde están los ingresos, donde está la realidad. En ese mundo encontramos el mundo comercial y tenemos el mundo del marketing, que es todas las comunicaciones que se hacen para poder transmitir las estrategias comerciales que busca el negocio. Luego tenemos en el centro, en esta gerencia de inteligencia comercial y marketing, un área híbrida. ¿Por qué? Porque yo coloqué en celestito, coloqué la gerencia de datos y soluciones analíticas, que es donde están todos los técnicos, donde está todo el IT, donde está todo el mundo que procesa esta información, nos ofrecen información y calidad de datos integrados. Y en el medio, con esta gerencia de inteligencia comercial y marketing, los coloqué en un color de una sangre comercial y una sangre técnica, en la cual viene mi área, que estoy con la gran responsabilidad de llevar como jefe de inteligencia comercial, que es inteligencia comercial y marketing. Ahora bien, los ubico en el medio a nuestro equipo o a esta gerencia porque nosotros tenemos el gran desafío de poder comunicar y de conectar estos dos mundos, que no es nada fácil. Para los que estamos en el mundo de los datos siempre o vamos a una realidad, a una verdad del dato, o vamos a una realidad o una verdad de comercial y del mundo y de la calle. Pero ¿qué pasa con esto? Que ninguno de los dos es una verdad absoluta. Nosotros tenemos que interpretar esa información, esos datos, entender lo que quiere el negocio, entender cuáles son esas estrategias, esos objetivos y poder llevarlos a cabo y darle información, en este caso, a nuestros clientes internos, que es comercial y marketing. Bajo para entender organizacionalmente lo que sería el equipo de inteligencia comercial, que tiene una primera línea gerencial, que es esa gerencia híbrida de las que le hablo. Tengo una línea del team leader, que en este caso el servidor, jefe de inteligencia comercial, y tengo un equipo maravilloso de 3 analistas y un auxiliar, los cuales son de especialidades multidisciplinarias. En este caso hemos tenido economistas, estadistas, contadores,
pero con esa sangre híbrida, como les digo, de poder entender lo que es el comercio, el negocio puro y duro y el entender el negocio, y poder ir a cara a un mundo técnico y poder comunicar. ¿Qué hacemos y cuáles son nuestros objetivos? Este esquema traté de simplificar un poco lo que sería lo que es todo lo que nosotros hacemos y dónde nos ubicamos realmente. En ese mundo comercial que les presenté antes, tenemos clientes como lo que es comercial y marketing. Agregué un tercer cliente que le coloqué unas iniciales que es OLC, de operaciones, logísticas y cumplimiento, que son áreas que también nos solicitan algún tipo de requerimiento, algún tipo de ayuda. Y luego coloco en contraparte, digamos, al equipo de los datos, donde están todas las bases de datos. Mi dinero como fintech tiene un procesador que nos genera un sinfín de transacciones o de archivos transaccionales que el equipo de datos, con sus actividades fundacionales, nos los prepara en un hermoso data warehouse para nosotros poder consultar. Por eso, todo lo que se genera en el mundo comercial pasa al mundo de las bases de datos y nosotros estamos ahí en el medio, con la sangre de poder comunicarnos con el mundo comercial, poder comunicarnos con el mundo del dato y consultar y hacer las consultas necesarias y poder tener las preguntas correctas también y mandar o tener unos entregables. Acá quiero resaltar dos conceptos. Uno, primero, el rol que tiene inteligencia comercial. El rol específico que tenemos nosotros. Nosotros no vamos a entregarle datos a comercial o a marketing. Nosotros vamos a entregarles análisis. Y acá entra el concepto de BI que hemos escuchado tanto, que normalmente se escucha y lo tenemos a veces muy en la mano, de decir, bueno, BI, quizás lo primero que piensan es irse a la herramienta, al Power BI, donde vemos solamente visualizaciones, pero BI es el concepto de poder generar análisis de valor, reportes, poder entregar, como les digo, hacer preguntas correctas y entregar esa información al mundo comercial para que allí ellos puedan tomar decisiones ágiles. Y acá viene el otro concepto o el otro punto que yo coloco en la parte de los entregables como fundamental para nuestra área, que es la velocidad. Estamos en una era en la que se requiere ser veloz para tomar decisiones comerciales, para poder evitar alguna catástrofe o un impacto económico, y para eso tenemos datos. Pero tenemos que hacer las preguntas y tenemos que ser veloces y poder entregarle esa información al mundo de comercial, marketing y en este caso operaciones, logísticas y cumplimiento. ¿Cómo logramos nuestros objetivos? Bueno, sí se ve bien, pero tenemos una primera capa de actividades claves para el equipo, una segunda capa de herramientas técnicas, una metodología y en el centro de todo esto, el gobierno del Data Warehouse o el BI. Actividades claves. Voy a colocar 3 puntos importantes dentro de las actividades claves que tenemos. Tenemos el planificar y entender los requerimientos de nuestros clientes internos y externos. Luego debemos definir procesos que promuevan el enriquecimiento de las soluciones BI y luego desarrollar soluciones. Volvemos a este esquema que me parece fantástico porque digo, planificar y entender los requerimientos de nuestros clientes. Es la parte de la cara hacia el negocio. O sea, necesitamos entenderlos, necesitamos entender el negocio, sentirlo, saber de dónde vienen los ingresos, saber cómo funciona. Poder nosotros sentarnos y tener las instancias correspondientes para sentarnos con un equipo de comercial y mientras nos están hablando, y yo sé que muchos se van a identificar que estamos en este mundo, mientras nos están hablando nosotros estamos entendiendo el negocio, pero a su vez ya estamos haciendo quizás alguna consulta interesante en el Data Warehouse para saber dónde ubicar la información. Y decir, bueno, si me estás hablando que necesitas ciertos requerimientos, que estás buscando alguna oportunidad de negocio, y yo me estoy yendo al Data Warehouse donde tengo un esquema, donde tengo algunas tablas y quizás ya me estoy imaginando, según el seniority de los analistas que tenemos, que esa información no la tengo en el Data Warehouse, pero capaz lo tengo en los archivos transaccionales, donde si yo voy directo a esos archivos, el gobierno de datos me castiga. En realidad no me castiga, pero no es el deber ser de nuestro rol. Es poder luego hacer cara a nosotros, al equipo de datos y decirle, escuchen, tenemos estas necesidades y debemos ubicarlas de alguna manera. Menciono mucho comercial, pero también está el mundo de marketing. Y yo creo, estando todos, salvo mis compañeros que vienen de Argentina, pero muchos han escuchado el "mi dinero se puso lindo" en las publicidades, en las campañas publicitarias. Y eso fue gracias a marketing, a un equipo de marketing. Y para hacer eso también tuvimos que hacer un poco de inteligencia
comercial y de marketing para poder segmentar, para poder decir, bueno, cómo lanzo el producto, a dónde vamos, cómo lo hacemos, dónde colocamos las vallas publicitarias. Entonces, envuelve, digamos, nosotros ese feeling con la realidad es súper necesario. Definir procesos. Bueno, cuando damos la vuelta, que escuchamos nosotros a todos nuestros compañeros de comercial diciéndonos todas esas ideas maravillosas de oportunidades de negocio, y vamos y damos la vuelta a datos y decimos, bueno, creemos esta instancia, necesito esta información, necesito consultar, necesito ir a la base, necesito entender si tengo toda la información disponible de calidad, que acá es algo también muy importante de nuestro rol. Que nosotros cuando estamos yendo de cara a datos, al entender el negocio, datos me va a dar la información o los datos lo mejor posible, con la calidad que queremos y no podemos, es decir, lo mejor estructurado posible. Pero nosotros tenemos la capacidad de saber si esa información que estamos viendo en ese data warehouse es coherente también. Porque quizás técnicamente está todo correcto, pero hay algo que debemos hacer o algo que debemos corregir donde entra la parte de esos conceptos que hablamos técnicamente anteriormente de calidad de datos, de validaciones. Luego desarrollar soluciones BI. Acá, concepto fundamental para nosotros es la velocidad del entregable. Esos entregables son análisis, reporterías de BI, indicadores como mencionaron anteriormente, o sea, indicadores que realmente digan algo, que tengan un valor, que tengan un punto de dolor para poder decir, bueno, este indicador es el que necesitan ustedes ver para medir lo que me dijeron en esta instancia comercial y es lo que yo logro porque hago las preguntas adecuadas al mundo de los datos y voy a ustedes con toda esta reportería, con este análisis para que tomen agilidad en cuanto a la toma de decisiones del negocio alineado a las estrategias de la corporación. En cuanto a las herramientas, voy a centrarme en 3 herramientas fundamentales o tres bloques, que serían las herramientas de gestión para tareas y proyectos, que quizás puede saltar un poco a la vista y dirán, bueno, todos tenemos herramientas de gestión para tareas y proyectos. Y en el mundo de los datos, para mí, en el mundo de IC es muy importante esto. Herramientas de visualizaciones y reportería BI, que con ese punto de herramientas vamos a la segunda línea conceptual del BI, que es visualizaciones y herramientas de visualizaciones. Y luego tenemos glosarios, documentaciones y repositorios. Acá, un poco borroso, obviamente un poco de blur por temas de privacidad, pero es una herramienta de gestión para tareas y proyectos. Podemos conocer Trello, podemos conocer Planner, podemos conocer Jira, la que quieran. Lo importante en la herramienta de gestión para tareas y proyectos es poder tener una estrategia de poder cumplir con todas las tareas que nacen desde las necesidades del mundo real para poder ir hacia el equipo de datos y poder cumplir a velocidad y a tiempo lo que nos solicita. En nuestro ADN está que no es posible que nos hagan una solicitud o tengan una necesidad comercial y le demos una respuesta a los 3 meses hábiles. Necesitan una respuesta lo más inmediata posible y necesitamos generar las preguntas más adecuadas. Entonces, las herramientas de gestión para tareas y proyectos, que si bien hay un montón y básicamente son todas iguales, detrás de eso hay una metodología que cumpla para poder evaluar puntos críticos, criticidades de las tareas, poder alinearse con los objetivos de la corporación para decir, bueno, cuál voy a tomar primero, cuál no. Acá no me voy a detener mucho en esto, pero quise presentarles algo que veo gente de mi equipo y lo conoce. Pero bueno, tenemos un primer punto de tareas con incidencias secundarias, que es lo que nosotros llamamos proyectos, que acá simplemente vamos a colocar esos proyectos, las cuales según las estrategias de la corporación deben ser importantes y debemos tenerlos siempre presente y que de ahí van a nacer las tareas que van a ir subiendo. Luego tenemos el famoso backlog, que sabemos que si trabajamos con esto, normalmente el backlog se vuelve un repositorio de tareas que nunca se hacen o que mueren en el backlog. Y por ser natural en esta metodología,
para el equipo de IC, nosotros dijimos, bueno, vamos a crear un backlog y un sprint backlog, que simplemente vamos a colocar un backlog donde aceptamos la realidad, como siempre les digo, o sea, nosotros tenemos conciencia de la realidad que pasa en el negocio, aceptamos la realidad de que posiblemente mueran las tareas allí, pero tenemos un sprint backlog que ya cuando definimos fechas empezamos a revivirlas, tratamos de que no mueran. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el negocio, si nosotros vamos dejando morir tareas y microtareas, quizás una no tiene el impacto económico que uno dice, bueno, dejamos morir esta tarea que quizás no tiene un impacto económico relevante. Pero si yo sumo 100 tareas en el año, quizás cuando yo las evalúe tuve un impacto económico. Y por eso nuestra sangre comercial. Por eso nosotros decir, tengo que cuidar el backlog y el sprint backlog, porque si en la necesidad, cuando yo me reuní con comercial y con marketing, esto surgió fue por algo. Luego tengo un doing, donde coloco una planificación, un fuera de planificación y un sprint. Acá yo me voy a parar simplemente en el fuera de planificación. ¿Por qué? Porque el mundo de los datos es caótico, el mundo comercial es caótico, y los negocios y la realidad es un hermoso caos, que tiene un fuera de planificación que debemos medir. Ese fuera de planificación lo debemos medir, lo debemos controlar. Porque nosotros, los que estamos acá, trabajando en esto, cuando después de un sprint backlog subimos a la planificación, quisiéramos que todo se dé como un Lego, como un hermoso Lego, y todo calce y diga, bueno, se cumplió un sprint de 15 días, de 30 días, fue hermoso, continuamos y armamos otro sprint. Y es mentira, no pasa. La verdad es que no pasa. Armamos un sprint, hacemos todo lo posible para que se cumpla, pero tenemos un fuera de planificación cuando tenemos una gerencia comercial que llega a nuestras oficinas, que físicamente es una gran pecera, y nos dicen, se está quemando todo y hay que ver un impacto económico. Ok, fuera de planificación. Pero ¿por qué es importante medir? Que lo hablaba en la gobernanza también de datos. ¿Por qué esto es importante medirlo? Porque si empiezan a surgir muchos fuera de planificación de un área determinada, decimos, algo está pasando. Vamos de cara a marketing o vamos de cara a comercial y decir, mira, tengo un fuera de planificación todas las semanas de esta actividad. ¿Es realmente un fuera de planificación o te puedes organizar y luego pasarme la tarea? Quizás no es tan autoritario, pero sí, hablarlo con el área y decir, bueno, vamos a ayudarnos a ser un poco más inteligentes en nuestros procesos para poder ser ágiles en el negocio. Luego en el DAN tenemos una revisión y un DAN que no es mucho misterio, más que tener aprobación de las tareas que se hacen y una finalización hermosa cuando cierra la tarea. Herramientas de visualización y reportería. Parte de la sangre de BI. Seguimientos de ingresos, seguimiento de KPI, comportamiento de comercios y consumos, comportamiento de clientes, reportes y fuentes de datos. Acá pueden ver que esto hablamos de un Power BI, de manejar reportería para poder seguir. Y acá yo hago un ejemplo donde tenemos que hacer diferencia en los que estamos en este mundo del BI o en la parte de la inteligencia comercial. Es como manejar un auto. Yo lo veo de esa manera. Si nosotros estamos manejando un auto, hermoso que tú puedas ver a qué velocidad vas, en qué velocidad vas. Perfecto. Pero no simplemente es de seguir esos indicadores. Debes accionar, debes tomar acción. Porque si vas a una velocidad y vas contra un árbol, y bueno, algo tienes que hacer. Tienes que moverte y salirte de la ruta porque... Entonces nosotros no estamos simplemente para generar visualizaciones y reporterías y seguirlas. Estamos para tomar acción en cuanto a esos indicadores que estamos viendo constantemente. Glosarios, documentaciones y repositorios. No entro mucho en la parte técnica, pero acá sabemos que estamos hablando de todo lo que es el mundo de los metadatos y nace de unos diccionarios que lo hablaron anteriormente, bajo lo que es, ya van a ver que uno de los últimos puntos es el DAMA o el DEMBUK, porque tenemos que tener diccionarios, tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que hablarlo con comercial y con datos en el mismo idioma, los mismos indicadores, saber qué se está midiendo en esos indicadores, saber qué cálculo está detrás de eso. Y nosotros como práctica tenemos que en nuestros tableros y en todo lo que nosotros ofrecemos, parte del gobierno es tener diccionarios para poder decir, bueno, acá estás viendo esta medida que significa esto. Y si lo ve cumplimiento, si lo ve marketing o si lo ve comercial, sabe de lo que estamos hablando. Luego tenemos una palabra ahí que quizás van a ver que no es nada técnica, pero es un invento nuestro y es nuestro ADN, que es la Queryteca. ¿Qué es la Queryteca? La Queryteca es un repositorio de códigos de SQL, principalmente porque es nuestra herramienta fundamental. ¿Qué hacemos nosotros en la Queryteca? Parte de nuestra esencia de negocio y parte de lo que yo he visto. Que yo cuando tengo mis analistas trabajando 1 hora o 2 horas con una consulta de SQL hermosa, indescriptible, de 200 líneas,
y estuvo 1 hora, 2 horas, son 1 o 2 horas que le costó al negocio, que le costó a mi dinero. Y eso tiene que valorarse, eso tiene que guardarse, y se tiene que documentar. ¿Por qué? Porque si viene otro analista y en una reunión de negocio necesitamos hacer unas consultas, decimos, bueno, tengo que armar la consulta de cero nuevamente. No, ve a la Queryteca. Es parte de... Ve a la Queryteca porque seguro ya existe. Ya el negocio invirtió en eso. ¿Y por qué hacemos eso también? Porque tenemos que ganar tiempo. Y no liberar tiempo para sentarnos para atrás y decir, bueno, ya están todos los indicadores, que el negocio vea los tableros. No, tenemos que ganar tiempo para lo que realmente vamos a generar valor en el concepto del BI, que es generar análisis y reportes que valgan y que tengan el valor adecuado para toma de decisiones. Documentación de códigos. Ahí es cuando el tema se pone complejo. ¿Por qué? Porque si tenemos una consulta de 2000 líneas, esto hay que documentarlo. Hay que saber qué hay allí. Y es parte de la metodología. Documentación de campos y tablas, que es lo que es metadatos. Evidentemente, cuando nosotros vamos al equipo de datos y hemos tenido una visualización nueva o tenemos una vista nueva, una tabla nueva, la documentamos para saber qué hay ahí. Nosotros tenemos una tabla hermosa con un montón de indicadores de casi 70 columnas. Cualquiera se sienta ahí un analista nuevo y ve la tabla y dice, yo no sé qué es esto. Y bueno, es que no tienes por qué saberlo, evidentemente. Pero hay una documentación y hay una documentación de campos y metadatos la cual puedes consultar y puedes colocarte, digamos, en línea de qué es lo que hay allí. Una tercera fase es la metodología. Me voy a centrar en estrategia corporativa, los roadmaps que ya hemos hablado, o sea, lo han mencionado, una consulta de datos disponibles, proceso de limpieza de datos y validaciones, fases de prototipos y producción y visiones alineadas entre el mundo comercial y la tecnología. Estrategia corporativa, roadmaps, automatizaciones y configuraciones. Acá vemos una herramienta de planificación, pero ¿por qué es importante los roadmaps para nosotros? Velocidad, estar siempre alineados con los objetivos de la corporación, de las estrategias corporativas, porque si no estamos con la estrategia corporativa, estamos haciendo cualquier análisis que no valga la pena en cuanto a lo que es el objetivo de la empresa. Entonces, esa estrategia corporativa, esos roadmaps los tenemos que armar en cualquiera una de nuestras herramientas, generar automatizaciones, que eso nos ayuda al equipo de datos y nos ayuda también nosotros internamente porque tenemos la sangre híbrida de saber técnicamente cómo automatizar cosas. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para la toma de decisiones y para poder enfocarnos en otras actividades que tenemos que hacer y las configuraciones necesarias a nivel técnico. Consulta de datos disponibles. Bueno, mira, esto no se ve muy bien, pero acá estamos viendo lo que es una consulta de SQL o la consulta de los datos. ¿Qué es lo que yo quiero enfocar acá? Nosotros vamos a un data warehouse. Nosotros nos vamos a los archivos transaccionales. Nosotros no nos saltamos, no irrespetamos esa línea o ese rol. Nosotros vamos a un data warehouse a hacer consultas, a tomar información, a transformarla de alguna manera si es necesario y bajarla para los análisis y la reportería. Si nosotros necesitamos algo mucho más especializado o entendemos que dentro de los archivos transaccionales debemos crear algo nuevo, nuestros grandes amigos y nuestros hermanos de datos nos van a ayudar. Pero nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos efectivamente con ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando, y por eso nos los propone el DAMA, de que nosotros estamos allí, en ese mundo? Es porque si no estamos, no es que no funciona, es que mientras el comercial puro y el técnico se pongan de acuerdo y entiendan de lo que están hablando, se perdió la oportunidad de negocio o quebró la empresa. Algo pasa, pero algo pasa. Proceso de limpieza de datos y validaciones. Acá un blur tremendo porque esto es sensible, pero me quiero enfocar y sé que me van a entender que cuando vemos una alineación, una validación de 100%, de 100.07%, de 100.29%, ya la de 99.88 me da un poquito de dolor de panza, pero cuando hablamos de eso hablamos de validaciones. Acá yo estoy contrastando información de un data warehouse con una base totalmente distinta que está en contabilidad, por ejemplo. Pero eso tiene que estar alineado, porque ese tablero es fundamental para la toma de decisiones. Y si no está alineado, esto es terrible. Entonces debemos tener unas validaciones constantes. Todo lo que hacemos tiene que estar validado. Debemos contrastar fuentes de datos y tenemos que tener esa capacidad de hacerlo y de buscar las herramientas necesarias para estar bajo el control de eso.
Ese pequeño cuadro que está ahí habla de una primera alineación, pero todo lo que está alrededor, que evidentemente no puedo mostrar, todos son indicadores de validaciones de los datos que están en ese tablero, que es importante para la empresa. La limpieza de datos, acá hablamos porque la vida real, y nos encantaría que todo funcionara como están en los conceptos, pero la vida real nos ofrece a veces que tenemos que ir a datos que es un Excel que alguien llenó a mano. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se lo damos a datos para que nos los procese? No, tenemos la capacidad nosotros de hacer una limpieza, de hacer una pequeña ETL para mejorarlo y decir, bueno, y poder empezar a escalar, tomar la realidad y escalarla. Siempre tenemos que decir, bueno, este es nuestro método final y es a lo que queremos llegar, pero tengo la posibilidad de ir haciendo limpieza de datos, de ir haciendo una pequeña transformación, decir, bueno, capaz que no tienes que llenarlo a mano, podemos hacer otra cosa y así llegar a tener datos que sean de calidad para la buena toma de decisiones. Fase de prototipos de producción, no me enfoco mucho en esto, pero hablamos de que nosotros trabajamos con prototipos de tableros, de todo lo que tengamos que hacer, un previo antes de pasar a producción, para poder testear, para poder decir, bueno, también tener un poco de responsabilidad tecnológica, porque si estoy probando, no voy a estar haciendo una consulta, porque si no, nuestro proveedor que cuida también la base de datos me toma y me dice, hey, estás haciendo una consulta que tiene desde ayer haciéndose a toda la tabla de hechos, y eso no es bueno. Y hay que tener responsabilidad de eso. Nosotros como analistas decimos, bueno, vamos a trabajar con un prototipo, trabajemos con una pequeña prueba y pasemos a lo que sería una producción. Visión alineada entre el mundo comercial y la tecnología, importantísimo, es decir, el mundo comercial tiene sus necesidades que a veces no están alineadas con las capacidades tecnológicas que tenemos, pero nosotros podemos decirle y comunicarles si se puede hacer otra cosa distinta y viceversa también. Nosotros si vemos que el equipo de comercial está haciendo algo que puede ser mejorable y que puede tener un indicador para eso, también tenemos que escalarle esa resolución. Entro en lo que sería el gobierno del Data Warehouse y el BI y hablamos de la evaluación de riesgo por seguridad de los datos y accesos. Fundamental, nosotros como analistas de inteligencia comercial es seguro que no necesitamos información de número de tarjeta de débito, por ejemplo, de la tarjeta. Es totalmente innecesario para los análisis que vamos a hacer. Por lo tanto, debemos tener unas líneas y una metodología del gobierno de que la evaluación de riesgo y la seguridad de los datos sea seguro para el tarjetaviente en este caso y que los accesos sean también los necesarios, tanto para los reportes también que ofrecemos a las áreas, no todos tienen que tener acceso a todo y velamos por esos accesos. La calidad del dato es porque nosotros, al ser los data drivers de alguna manera de todo lo que son esos datos comerciales, ayudamos a lo que es el equipo de datos, a la gerencia, al equipo de datos, para que haya una calidad, de la información. Que acá hago una pequeña señal que es el hecho de que haya una calidad excelente del dato tampoco conlleva o va a tener como consecuencia que se tomen las mejores decisiones comerciales. Está el factor humano y está el factor también de que los análisis que se hacen a partir de esos datos. Entonces, tenemos los mejores datos posibles y mantenemos los datos de esa manera para que tomen las decisiones comerciales. Estrategia de reportería es el uso responsable de las áreas de trabajo, de un Power BI, de que las fuentes de datos sean las correspondientes, de no duplicar información, de no duplicar reportes, no duplicar indicadores, de que sepan a dónde ir para consultar. Todo eso debe ser estratégico para que seamos eficientes. Uso responsable de los recursos tecnológicos, un poco más de poder hacer uso correcto de las bases, todo tiene un costo detrás de lo que hacemos, cuando hacemos consultas, cuando hacemos uso de ciertas tecnologías, que quizás pueden haber soluciones, sí, de $1 millón, pero capaz podemos hacer algo con menos. Y va a tener la misma solución porque es lo que nos ofrece también la realidad de nuestro negocio. ¿Y cuál es nuestro marco de referencia? La rueda del Dama. Que la rueda del Dama nosotros estamos ubicados en lo que sería el Data Warehousing y el Business Intelligence, bajo una gobernanza de datos que expusieron hermosamente los compañeros anteriores. Y nosotros nos ubicamos en el ciclo de vida del manejo de datos, allí en ese puntito que marqué, en el uso. En el uso porque somos como en la última fase antes del negocio, en la cual nosotros podemos hacer esa conexión con las actividades fundacionales de que generan toda la gerencia de datos, el mantenimiento, la arquitectura, el modelado, todo eso nos los ofrece datos y nosotros vamos a ese data warehouse para consumir
y entregarle el valor a la empresa como equipo de inteligencia comercial. No sé si estoy bien de tiempo y bueno, muchísimas gracias y espero sus preguntas.